Bienvenido a Entre Realidad y Ficciones, donde las historias cobran vida y te transportan a emociones y reflexiones que van más allá de lo cotidiano. Prepárate para sumergirte en narrativas que mezclan lo real con lo imaginario, desentrañando lecciones y secretos ocultos. Si te gustan las historias que inspiran y te hacen pensar, este video es para ti. Quédate con nosotros y descubre lo que está entre realidad y ficciones. La lluvia caía suave pero constante, y Raúl se despedía silenciosamente de Carmen, la esposa que acababa de enterrar. Él sostenía una rosa blanca, sin fuerzas para moverse, mientras el peso de la pérdida comenzaba a apoderarse de su pecho. Carmen siempre había sido la fuerza silenciosa a su lado, pero ahora no quedaba nada más que el dolor de su ausencia. A la distancia, Juliana observaba en silencio. Ella sabía que el momento de asumir su lugar al lado de Raúl estaba cerca, pero aún no era hora de interrumpir. Sus ojos estaban fijos en él, tratando de leer alguna emoción más allá del luto que parecía estar estampado en su rostro. Raúl finalmente se levantó, dejando la rosa sobre la lápide y se alejó, los pasos lentos y pesados. Al acercarse a Juliana, ambos intercambiaron una mirada tensa y contenida, cargada de expectativas y secretos. Sin una palabra caminaron juntos, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Él aún sentía el peso de la pérdida de Carmen, mientras Juliana, ansiosa, esperaba la nueva vida que habían planeado. Ella pensaba en cómo todo estaba a punto de cambiar y al mismo tiempo temía lo que encontrarían al buscar el último secreto dejado por Carmen. Al llegar a la antigua hacienda que había pertenecido a la familia de Carmen, Raúl y Juliana se sintieron tomados por una atmósfera densa, casi palpable. La hacienda, situada en las montañas de Oaxaca, estaba sumergida en un silencio inquietante. Para Raúl, cada rincón de aquel lugar parecía susurrar secretos del pasado, y él sentía la presencia de Carmen en cada detalle. Juliana, a su lado, contenía su propio nerviosismo, dividida entre el deseo de comenzar una nueva vida y la incertidumbre de lo que encontrarían allí. Raúl finalmente encontró el cofre que Carmen usaba para guardar sus pertenencias más valiosas. Con manos temblorosas, giró la llave y abrió la pequeña puerta de metal. Pero en lugar de las pilas de dinero que imaginaba encontrar, solo había un sobre blanco, simple y sin marcas. Raúl lo jaló con prisa, su mente ya se llenando de preguntas. Él rasgó el sobre y al ver la caligrafía delicada de Carmen, sintió un apretón en el pecho. Raúl, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy a tu lado. Las primeras palabras de la carta fueron suficientes para dejarlo sin aliento. Juliana intentó leer por encima de su hombro, pero él se alejó instintivamente, tratando de absorber cada palabra. Carmen continuaba. Yo sabía de todo. Sabía de las mentiras, de los encuentros escondidos, de los planes silenciosos, y sé que ahora estás aquí, buscando algo que nunca encontrarás. Las palabras de Carmen lo golpearon como un puñetazo. Él sintió el peso de la culpa crecer, y su mente giraba, tratando de entender qué más ella sabía. Juliana, a su lado, lo observaba con una mezcla de rabia e incredulidad. «Ella sabía sobre nosotros, ¿no?», susurró Juliana impaciente, viendo sus propios planes desmoronarse. Raúl no pudo responder. Cada línea de aquella carta parecía revelar un secreto, una mirada, un momento que él creía que habían sido ocultos. Carmen no solo sabía de la traición, sino que había transformado el cofre en un símbolo. Allí, ella guardaba no el dinero que él tanto codiciaba, sino el conocimiento de todo lo que él había hecho, un recordatorio cruel de las consecuencias de sus elecciones. En el fondo del sobre, Raúl encontró una pequeña llave antigua, acompañada de un billete de Carmen, para el último secreto que guardo. Raúl y Juliana se miraron, ambos sintiendo que estaban entrando en un juego que Carmen había preparado con precisión y frialdad. La curiosidad y el desconcierto los llevaron a seguir las instrucciones de la carta hasta una dirección desconocida, en la periferia de la ciudad. La dirección los llevó a una pequeña casa, simple y aislada. Al tocar la puerta, fueron recibidos por una señora de edad que parecía estar esperándolos. Ella los observó con una mirada que mezclaba comprensión y melancolía, antes de decir: «Ustedes deben ser Raúl y Juliana». La sorpresa fue evidente en el rostro de los dos. La señora los invitó a pasar, ofreciéndoles sillas en la pequeña sala decorada con objetos antiguos y un aroma a té fresco.
Ella se sentó frente a ellos y les entregó un sobre sellado con el sello de Carmen. Ella me pidió que les entregara esto en caso de que vinieran. Raúl miró el sobre dudando antes de abrirlo. La carta dentro era breve, pero devastadora. Querido Raúl, si estás leyendo esto, encontraste tu verdadera herencia. El vacío dejado por la traición. No hay fortuna, solo el recuerdo de lo que perdimos. Este es el último regalo que te dejo, la conciencia de tu elección. Las palabras parecieron explotar en la mente de Raúl, cada una cargada de una verdad amarga. Juliana a su lado estaba pálida y visiblemente perturbada. Con el rostro marcado por la frustración y la rabia, susurró: «Ella nos engañó, Raúl. No hay nada aquí, solo este castigo». Pero mientras ella hablaba, el peso de la culpa ya había tomado posesión de él, aplastando cualquier otra sensación. Raúl comprendió por primera vez que lo que él buscaba en el cofre y en el dinero, e incluso en Juliana, nunca fue lo que realmente importaba. Él ya no podía mirar a Juliana de la misma forma. En su corazón solo quedaba el vacío dejado por la pérdida de Carmen y por la destrucción que él mismo había causado. Días después, consumido por el arrepentimiento, Raúl volvió al cementerio donde Carmen había sido enterrada. La atmósfera era fría y desolada, y él caminó hasta la lápide con pasos lentos y hesitantes. Al llegar, se arrodilló frente a la lápide y susurró: «Perdón, Carmen». Él esperaba que, de alguna forma, expresar su arrepentimiento aliviara el peso que cargaba, pero el dolor solo aumentó. Cada palabra leída en la carta aún resonaba en su mente, recordándole todo lo que él había perdido. En los días que siguieron, Raúl intentó encontrar una forma de llenar el vacío que la culpa había dejado. Él comenzó a frecuentar un albergue local, ayudando a personas en situaciones difíciles. El trabajo voluntario fue inicialmente un refugio para su dolor, pero pronto se convirtió en una forma de redención, una oportunidad de redescubrir valores que él había olvidado. Allí, él conoció historias de personas que enfrentaban desafíos más grandes de lo que él podía imaginar. Y paradójicamente, esto trajo un nuevo sentido a su vida. Cada día, Raúl se involucraba más con el trabajo y se permitía ver el mundo desde una nueva perspectiva, menos centrada en sí mismo. Él escuchaba historias de pérdidas, de superación, de nuevos comienzos, y cada relato parecía fortalecer su determinación de ser alguien mejor. Poco a poco, la culpa se transformaba en una nostalgia suave de Carmen, un recuerdo doloroso, pero que ahora también lo inspiraba a ser una persona más compasiva. Meses pasaron, y Raúl se dio cuenta de que el dolor de la pérdida nunca desaparecería completamente, pero que podría cargar la memoria de Carmen de una forma más ligera, honrando el amor que ella un día le dedicara. Algunos años pasaron desde que Raúl comenzó a dedicarse al trabajo voluntario. Él nunca más buscó una nueva compañera, prefería vivir en paz consigo mismo, con la memoria de Carmen como una guía silenciosa para sus acciones. Cada gesto de bondad que él realizaba, cada ayuda que ofrecía a quien más lo necesitaba, era un homenaje a la memoria de su esposa. Él ahora entendía que el verdadero valor de la vida estaba en las conexiones sinceras y en las elecciones que hacemos. Un día, mientras ayudaba en el albergue, una joven madre que él había apoyado en momentos difíciles, lo abrazó, diciendo emocionada: «Tú ni te imaginas el bien que me has hecho a mí y a mi familia. No sé cómo agradecerte». Raúl sonrió, pero por dentro sabía que no necesitaba agradecimientos. Lo que él hacía era un intento de redimir su propia alma, de vivir con más dignidad y propósito. En cada buena acción sentía un poco más de paz. En una tarde fría, Raúl volvió al sepulcro de Carmen. Esta vez no había dolor o desesperación, solo una sensación de gratitud. Él se arrodilló frente a la lápide y susurró con una sonrisa triste: «Yo finalmente entendí, Carmen. Gracias por enseñarme, incluso después de todo». Él sintió como si, de alguna forma, Carmen lo escuchara, como si estuviera presente allí, no más en un cofre o en un diario, sino en cada acción que él tomaba para convertirse en alguien mejor. De pie frente al sepulcro, Raúl cerró los ojos y respiró profundamente. La culpa que un día lo consumía ahora se disipaba lentamente, dando lugar a una gratitud silenciosa. Él sabía que jamás podría cambiar el pasado, pero que aún tenía el presente para hacer algo significativo. Con el corazón ligero, él salió del cementerio
sintiéndose renacido y decidido a continuar su viaje, no por el dinero o por la ambición que un día lo cegaron, sino por el legado de amor y compasión que Carmen había dejado. Y así, años más tarde, Raúl continuaba su trabajo en el albergue y en otras causas, ayudando a aquellos que necesitaban. Cada gesto de bondad era un recuerdo silencioso de Carmen, una forma de vivir de acuerdo con los valores que ella tanto admiraba. Él comprendía ahora que el verdadero tesoro nunca había sido el dinero, sino el amor, la bondad y el respeto que un día desperdició y que finalmente encontró dentro de sí. El pasado no podía ser cambiado, pero el presente era una nueva oportunidad de ser mejor, y Raúl había elegido seguir ese camino. Con el paso de los años, Raúl se convirtió en una figura querida y respetada en el albergue y en las comunidades donde dedicaba su tiempo. Él seguía viviendo solo, pero, en lugar de soledad, sentía una paz profunda. Lo que antes era un corazón repleto de ambición y egoísmo, ahora estaba lleno de compasión y propósito, cualidades que él nunca había conocido tan profundamente. Cada día era una oportunidad de conectarse de forma genuina con aquellos que necesitaban, de escuchar sus historias y aprender de ellas. Raúl se dio cuenta de que al ayudar a los demás, estaba reconstruyendo su propia vida, pieza por pieza. Un día, una joven madre que él había apoyado en tiempos difíciles le dijo con lágrimas en los ojos: «Tú no tienes idea de cuánto has cambiado mi vida. No sé cómo agradecerte». Raúl respondió con una sonrisa serena, entendiendo que el valor de sus acciones no estaba en el reconocimiento, sino en la transformación que generaban. Con el tiempo, los dolores del pasado se convirtieron en cicatrices que él cargaba con orgullo, recuerdos de un viaje marcado por elecciones difíciles y arrepentimiento, pero también por un renacimiento. Cierta tarde, él decidió visitar el sepulcro de Carmen una vez más. Esta vez no había lágrimas o pedidos de perdón, solo un sentimiento de profunda gratitud. Frente a la lápide, él susurró: «Carmen, espero que, de alguna forma, yo esté honrando lo que tú fuiste y lo que me enseñaste». Él sabía que Carmen ya no estaba allí, pero su presencia seguía viva, no en el cofre vacío o en las cartas que había dejado, sino en cada acto de bondad que él practicaba. Cuando se levantó para irse, Raúl se dio cuenta de que ya no era el hombre que un día buscó dinero y una vida de lujos. Ahora él vivía para servir y transformar la vida de aquellos a su alrededor. El viaje había sido largo y marcado por el dolor, pero al final, él encontró un propósito mucho más grande que cualquier fortuna. Y así, Raúl siguió adelante, viviendo cada día como un homenaje silencioso a Carmen, sabiendo que la verdadera riqueza estaba en las conexiones sinceras y en las elecciones que construyó a lo largo del camino. Él entendió finalmente que el pasado no podía ser cambiado, pero que el presente siempre ofrecía una nueva oportunidad de ser alguien mejor. Años pasaron, y Raúl se dedicaba cada vez más al trabajo comunitario, llevando esperanza y ayuda a las personas que atravesaban situaciones difíciles. Él nunca se casó de nuevo, y tampoco buscó otra compañía. Prefería la tranquilidad de vivir consigo mismo y con las memorias de Carmen, que ahora lo acompañaban como una presencia silenciosa y reconfortante. Cada acto de generosidad era un homenaje a ella, una manera de mostrar que había aprendido la verdadera lección dejada por su esposa. Al caminar por las calles, siempre encontraba a alguien que lo saludaba con cariño, y muchos lo consideraban un ejemplo de compasión y resiliencia. Él se convirtió en un pilar para la comunidad, ofreciendo consejos y ayuda siempre que podía. Para él, aquello no era solo una manera de retribuir, sino una forma de llenar el vacío que un día intentó compensar con ambición y dinero. En una tarde, mientras trabajaba en el albergue, una joven le entregó un dibujo que había hecho de él ayudando a otras personas. En el dibujo, ella había escrito: «Tú eres un héroe para nosotros». Raúl se emocionó, no por verse como héroe, sino por percibir que, sin siquiera darse cuenta, su vida se había convertido en un ejemplo de cambio y esperanza para los demás. Algunas semanas después, Raúl volvió al cementerio donde Carmen estaba enterrada. Se arrodilló frente al sepulcro, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo una paz profunda. Con una sonrisa serena dijo: «Yo finalmente encontré lo que buscaba, Carmen. No fue en el dinero, ni en los planes que hicimos, fue en las pequeñas cosas, en la bondad que aprendí de ti».
Mientras se levantaba para irse, él sintió como si estuviera despidiéndose del pasado por última vez. La culpa y el arrepentimiento que antes lo consumían se habían transformado en gratitud y serenidad. Él sabía que nunca podría deshacer los errores del pasado, pero estaba en paz, porque cada día hacía elecciones que honraban la memoria de Carmen y el amor que un día compartieron. Raúl siguió su vida, no más buscando riqueza o fama, sino buscando algo mucho más grande, la verdadera paz que viene de vivir una vida plena, dedicada a los demás. Él entendía ahora que el legado que dejamos no está en los bienes que acumulamos, sino en el impacto que tenemos en la vida de las personas a nuestro alrededor.